ser fuerte não é simplesmente uma boa eleição, tampouco um estilo de vida. Não. Ser fuerte é uma ordenância bíblica e é sobre isso que vamos estar falando aqui hoje, sobre a força da mulher. Meninas, um assunto que tem que falar muitíssimo, não? Sí. Porque desafortunadamente muitas pessoas han compreendido este tema de uma maneira diferente, distorcionada, não? Porque a mulher hoje, para ser forte, muitas vezes quer carregar o mundo sobre seus ombros. Quizás poner-se muito dura, sim, com as pessoas, quer ser todo e desta independente, principalmente hoje, como não falar sobre isso, né? As mulheres pensam hoje que ser forte é não depender de um homem. E de aí vai a distorção deste contexto. Y incluso estos son los discursos que nosotros hemos visto, ¿no? En las redes sociales principalmente, la mujer se pone como tiene una fuerza por esta independencia. Sí. Pero la mayoría de estas mujeres, en el fondo, no son mujeres felices, no son para nada realizadas. Incluso el discurso que ellas hablan tiene que ser independiente, no necesita de hombre alguno. Si usted tiene una posición financiera, si usted conquista algo por sí misma, eso ya está bien. Y eso no tiene nada que ver con una mujer que es fuerte. La mujer que es fuerte, ella no necesita de esa fuerza, ella no necesita imponerse de esta manera para demostrar su fuerza. Porque vamos estar aqui basando este temas em la palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina desde o início de todo que não é bueno que uno se quede solo. Então, de aí este pensamento já se põe equivocado em contra a palavra de Deus. Sí, hasta porque cuando una mujer quiere mostrarse muy fuerte, es que de verdad que ella empieza a decir, no, porque no necesito de nada para nada, de nadie para nada, no necesito que me hagan favor, no necesito de nada, yo puedo todo sola. En realidad es una mujer débil, porque ella está debilitada en sus sentimientos, las áreas de tu vida no están completamente realizadas, como usted ha mencionado. Entonces, cuando ella quiere mostrar demasiado esa fuerza, es porque en realidad ella necesita, de hecho, ser fuerte, que vamos a aprender esa fuerza de verdad, ¿no? Sí, y hoy vamos a estar aprendiendo justo esto, de dónde podemos sacar esta fuerza, de dónde proviene, ¿no? De dónde proviene esta fuerza que tanto las mujeres quieren hoy, ¿no? Pero la mujer fuerte es diferente de una mujer dura, indiferente, grosseira. Sí. É outro tema Es esse, otra não? realidad, ¿no? Sí. Porque la mujer fuerte, ella trabaja en sí y hace las cosas que tiene que hacer. La mujer dura ya es más, ¿cómo se dice? Indiferente a las personas. Yo quería decir ríspida, ¿cómo se habla? Richosa. Grosera. Grosera, con ¿no? sus palabras, Pero la intelectual. mujer fuerte no. Ainda con su dulzura, Sí. ella consigue hacer Sí. consigue hacer las cosas que tiene que hacer y ahí que ella se torna fuerte, ¿no? Una de las cosas también que las mujeres, por lo regular, ahí fuera no aceptan es la sumisión. Sí. Ella no acepta, esta palabra ser sumisa es algo que, no. Cuesta ¿Cómo mucho voy a a ser uno, ¿no? sumisa a un hombre? No, yo tengo mis ideas, yo tengo mis pensamientos, yo sé actuar, yo soy independiente. No voy a aceptar que un hombre me diga lo que tengo que hacer. Pero aquí no estamos diciendo que usted tiene que ser una mujer totalmente, completamente anulada, que no hable nada. No, la Biblia no nos enseña de esta manera. Hasta porque Provérbios 31 nos muestra una mujer una completamente que actúa. actuante, sí. Sí, muy actuante y muestra que ella es una mujer que ella consigue suplir las necesidades de su esposo, de su casa, de sus hijos. Pero ella habla de su fuerza de su personal. fuerza, pero nosotros cuando leemos esto no vemos es una mujer que es indiferente a los problemas de las personas, no es tampoco una mujer que se siente orgullosa, yo soy la mejor, yo que mando en la casa, no, para nada. La sumisión no tiene nada que ver con esto, es algo hecho con amor, es algo hecho y sabiendo que cuando nosotros, hablando de matrimonio, por ejemplo, cuando nosotros somos sumisas a nuestro esposo, nosotros estamos poniendo él en el debido lugar y nosotras también en nuestro lugar, y no hay problemas. Sí. Porque si fuera así, si yo no necesito ser sumisa a mi esposo, si ese discurso fuera tan real, nosotros veíamos matrimonios
totalmente funcionando ahí fuera y no es lo que nosotros hemos visto. Sí, es un don que nosotras mujeres recibimos, ¿no? De cuidar de nuestro hogar, de cuidar de nuestro marido, de cuidar de nosotras mismas. Es un don que solo nosotras tenemos, porque hay una diferencia. Si mi esposo arregla la casa y si yo arreglo la casa, no es que yo hago mejor que él, no, porque él hace su mejor. Él va a hacer de todo para hacer su mejor. Pero cuando hay una mano femenina allí, porque recibimos de Dios ese don, entonces vemos que hay una diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar sabiduría para lidiar con eso? Y de ahí está la fuerza de la mujer. Es un pensamiento completamente diferente del que el mundo está presentando hoy. Por ejemplo, cuando se habla de una mujer fuerte, é aquella que si alguien le molesta, salga de perto, no tolere nadie. Aunque sea su esposo, se sea su mamá, salga de cerca de esta persona. No. Y aquí vamos hoy a hablar que la fuerza verdadeira de una mujer empieza dentro de ella, cuando ella tem controle sobre suas emoções, quando ela sabe lidiar com pessoas que são diferentes de elas. Quizás, por exemplo, vamos falar um pouquinho de la mujer que quizás tenha um temperamento mais forte, não? E tem que conviver com um esposo que é mais tranquilo, quizás. É difícil, eu penso que deve generar muitíssimos conflitos no dia a dia, pero la mujer fuerte sabe lidiar con esta situación, sin poner fin a sus matrimonios. Porque su fuerza no está en la manera que ella habla, en el sentido de imponer su opinión, en el sentido de que, mi esposo él no tiene opinión, él no sabe hacer eso, yo voy a entrar enfrenta este problema e eu vou solucionar. Não, ela sabe como actuar, ela consegue verlo como ele é a parte que eu tenho principal. que é o principal, não que é o principal, os dois são iguais delante de Deus, mas cada quem tem sua responsabilidade. Então, ela consegue identificar isso. Meu esposo tem um temperamento totalmente distinto al mío, pero no es por eso que yo tengo que mandar en él, que yo tengo que ser autoritaria sobre él. No, él tiene esta autoridad y cuando yo consigo mirar eso y consigo lidiar con mi manera de hablar, con mi manera de comportarse ante a él, respetándolo siempre, entonces seguramente este matrimônio será bendecido. E é tão simples uno compreender isto, porque, mira, Deus puso tareas diferentes para o homem e para a mulher. Se fôramos todos iguais nessa questão de comportamento, então não necessitaríamos falar sobre isso. Deus simplesmente falaria para o homem e mulher, todo igual. Pero não é assim. Ou não ia ser também uma companheira para o homem, não? Sim. Ele ia viver solo porque já iria ter todas as... Então, é uma questão bíblica. Estamos aqui falando sobre nosso ponto de vista. Não, para nada. Estamos aqui falando de uma mirada espiritual, bíblica, e assim funciona o matrimônio. Aunque seja diferente, que a mulher seja forte, o homem mais débil, tem que suceder isso. Tem que haver respeito. Ela consegue lidar com essa situação quando ela está basada, suas crenças estão basadas em uma palavra, porque se suas crenças não estão basadas em uma palavra e ela está involucrada em todo o que ela é escuchado no mundo, porque o mundo predica totalmente o contrário disso. Ela vai ter este matrimônio frustrado. Pero nosotros hemos visto, incluso en nuestra vida, nosotros hemos basado nuestros matrimonios en lo que está escrito. Y eso nos ha funcionado. Por eso también podemos hablar sobre este tema, porque no estamos aquí diciendo, nosotros buscamos, no somos perfectas, obviamente, porque quizás las personas también, son perfectas. No, enfrentamos muchos desafíos también, porque no es que, por más que vivamos con una persona que es de Dios, tenemos nuestros desafíos. Pero nosotros, cuando miramos lo que está escrito, e buscamos compreender e aplicamos esta palavra em nossa vida, vemos os benefícios que esta palavra, a força que esta palavra tem sobre nossa vida e como isso nos hace fuerte de uma maneira totalmente distinta ao que o mundo predica. E uma outra coisa também que nos mostra uma mulher forte é uma mulher que sabe lidiar com as críticas, porque hoje, desafortunadamente, estamos vendo nas redes sociais pessoas que não sabem lidiar com isso. E de aí
es un punto que uno puede ser fuerte, ¿no? Sí, porque las personas hoy en día nosotros vimos que no saben lidiar con la frustración también, ¿no? Por la causa de las críticas, yo no sabe cómo lidiar con esta frustración y el mundo dice también, usted no tiene que aceptar esto, usted tiene que decir para usted mismo que usted puede, usted es fuerte, que usted, ¿cómo se dice? Autosuficiente. Sí, es. Que Ella usted é uma puede pessoa, sola. sim, você é autossuficiente, então as pessoas não sabem mais receber críticas e ponderar, pero será que isto é para para bueno ou para malo? Não, né? Sí. As pessoas não sabem mais lidar com estas frustrações De serem de serem criticadas. criticadas. Porque desafortunadamente, ¿no? Hay personas que llegan al punto de suicidarse, sacar su vida por cuenta de una crítica. Hay personas que pelean dentro de su familia por cuenta de una persona que le habló algún punto, quizás que sea verdad o no, pero la persona no sabe lidiar. E mesmo uma opinião, às vezes, a pessoa não aceita. Eu tenho esta opinião e todos têm que concordar comigo. Sí, Se alguém discorda de mim, então não. Então Sí. já se vuelve uma pelea dentro da casa. E com o esposo, com os filhos. Por vezes a persona hace lo mejor y pone lá en las redes sociales. Vê nenhuma persona usada Sí. y pone una crítica que hace con que uno se sienta deprimida. Sí. ¿Cómo puede? Entonces, de ahí uno tiene que trabajar para ser fuerte. De aquí a un rato, vamos a hablar cómo uno puede recibir fuerza para lograr todo esto. Vamos también a hablar un poquito sobre la fuerza que tiene que existir dentro de la mujer para esperar. Por ejemplo, ¿cuántas cosas pedimos para Dios? No somos contestadas de pronto y tenemos que esperar. Y para eso necesita ser fuerte. Y a veces cuando, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Sara, ¿no? Porque a veces cuando nos é pedido, nos é requerido una espera, dudamos, porque pensamos que con nuestra fuerza, entre comillas, podemos ir más allá. Porque cuando Dios dijo que ella iba a tener un hijo, ella dijo, no es posible, ya tengo avanzada edad, ya tengo 90 años y todo. Entonces, no es posible. ¿Qué ella hizo? Ella quiso adelantar esa promesa, el proceso, al revés de esperar, quizás hasta pensando que era fuerte, que podría solucionar aquella situación, y ofreció a su esposo su sierva. Sí. Para adelantar aquel proceso. Entonces, a veces en una ansiedad de querer solucionar las cosas, no, yo soy fuerte, entonces yo puedo, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer aquello, acabamos que metemos la pata y no vemos el resultado que queríamos ver, ¿no? Hasta porque esperar no es fácil. Solamente los fuertes logran Las veces logramos tener un resultado, pero no es lo que Dios quiere para nosotros, porque Abraham consiguió su hijo, pero no era el hijo que Dios le tenía no era de la promesa. No era de la promesa. E essa espera, esta perseverança é algo que realmente solo uma mulher forte sabe esperar. Ela sabe confiar em lo que está escrito. E, obviamente, não estamos aqui para falar que Sara, não, porque incluso a Bíblia depois habla também que devemos mirar hacia Sara, porque ela tuvo também su forma de actuar aí. Es que ahí muestra que nosotras erramos también, que la mujer fuerte, que es un ejemplo, también se equivoca, ¿no? Por la falta de paciencia, a veces, en esperar la promesa de Dios, queremos, a veces, vamos echar la mano y ayudar a Dios. Inconscientemente, cuando nosotros lo hacemos, la respuesta no viene, como sucedió en la vida de Sara. Isso passa muito nas relações como madre e hijos, esposo, esposo. Uno, por ejemplo, muchas senhoras, mujeres que vienen a la iglesia buscando por la liberación, por el cambio de su esposo, de su hijo, hasta empiezan creyendo, tranquila, y el tiempo se va. Un mes, 2 meses, 3 meses, quizás años, y la persona empieza a quedarse impaciente. Entonces, de ahí empieza a querer trabajar con sus propias manos y empieza a cobrar, reclamar, murmurar. Y é de aí que entra a mulher forte, que sabe esperar Deus actuar.
y traer el cambio. Muchas veces en silencio, porque hay el momento de actuar, pero hay el momento también de callarse, de esperar en Dios. Nosotros vemos, son tantos ejemplos, ¿no? Y a veces la persona, hasta me viene a la mente también, una mujer que supo actuar en un momento así que tenía todo para salir todo mal, que foi Abigail, não? Um exemplo assim hermoso de uma mulher que delante de uma situação que poderia generar um banho de sangue naquela situação, ela supo actuar, ela se adelantou, e neste caso sim, ela se adelantou, pero com sabedoria, e foi até o rei oferecendo, aí entra esta coisa de la mulher, não, que sabe, ela já pensou, a necessidade do homem, está em uma guerra, então vou levar pão, vou levar comida, voy a llevar y ofrecerle a él. Y el corazón del rey inmediatamente, bueno, Davi en la ocasión aún no era, pero se quebrantó delante de la situación y ella evitó una catástrofe. Sí, porque de ahí nosotros vemos la fuerza de la mujer, que Dios puso, como usted habló en el inicio, Dios puso dentro de nosotros esta capacidad de solucionar problemas dentro de nuestra familia, de nuestro hogar. Por ejemplo, ela tenía un problema en su matrimonio, era un hombre muy malo. Pero ella no habló con ellos. Y entonces es una cuestión que podemos hablar otro día, quizás un tema para eso, porque por veces uno no sabe qué momento callarse, qué momento hablar. Pero cuando uno es fuerte, cuando la persona busca de Dios a través de su palabra y principalmente por medio de su espíritu, uno consigue compreender, ter discernimento de como actuar. Pero a mulher sabe assim, soluciona seus problemas. Se fuera hoje, por supuesto que Abigail iba a escuchar. Olvida-se, huya de este homem, porque ele é tóxico. Salga de cerca dele. Não vale a pena. E deixar que todo sucederá. Deixa que ele muera, que esta situação se vuelva realmente uma situação de guerra. Não vou importar, porque é um homem malo mesmo. Pero não. Ella, y después de todo lo que sucedió, Dios la honró. Y eso Dios hace al final de toda la historia, cuando nosotros conseguimos entender cuál es mi papel en esta situación. Yo tengo que confiar en Dios, yo tengo que actuar cuando Él me pide para actuar. Yo tengo que ejecutar esta sabiduría para que esta situación se vuelva la situación que Dios quiere y glorificar el nombre de Él. Y en el silencio uno puede cambiar la situación, ¿no? Porque tenemos el ejemplo de Esther. Ella no habló nada para él. A primer momento, ella solo oró, ayunó y ayunó y no habló nada. Pero Dios hizo la obra y el decreto del rey se cambió por su oración. Entonces, en el matrimonio nosotras también podremos tener esta fuerza, aunque no hablemos nada, en silencio, con nuestras oraciones, logramos cambiar la situación. Tuvo que hablar, y cuando ella tuvo que hablar, ella esperó el momento, ella esperó el tono correcto. Exacto. Y Dios preparó el tiempo cierto para que ella pudiera hablar. Porque en el matrimonio esto pasa mucho, ¿no? Cuando los dos están, quizás la esposa recibe el esposo en casa, está agitado, nervioso, molesto com algo, e a esposa se molesta com ele também, então aí vuelve el caos, el caos já está instalado em uma situação. Então, neste momento, a mulher forte, que é forte, ela vai suas emoções, ela vai deixar suas emoções a um lado, respirar hondo. Isso é um ponto muito importante, que traço, podemos dizer assim, uma característica de uma mulher forte, ela sabe controlar suas emoções. Porque uma palavra pode cambiar todo, pode fazer com que um matrimônio se vaya, el hijo se vaya. Uma palavra pode poner fim a muitas coisas, não? E quando ela, e exatamente nesta força que ela tem para retener o que está pensando, o que está sentindo, aunque sinta, porque não estamos aqui dizendo que é algo fácil. Não passa nada, sou assim. Não, passa porque as hormônios. As hormônios. Às vezes a mulher está cansada, já tuvo um dia lleno também, tuvo que lidar com seus filhos, com seus problemas, em trabalho, e o esposo chega, pior aún. Às vezes estão e às vezes o marido tomou ou usa drogas, não sei, são situações muito complicadas que muitas pessoas passam nesse sentido, mas quando a mulher busca de Deus isso, ela consegue lidar com esse sentimento e saber,
esse não é o momento de falar. Porque Sim. se eu abro na palavra, eu vou fazer com que todo se vuelva pior. Sim. Então, ella recebe o esposo, ella lo recebe com uma palavra de carinho, de amor, mesmo que seu coração esteja dizendo, haga lo contrário, este homem não merece nada. Sim. Ele merece que escuchar umas verdades, porque Sim. as mulheres aí fora vão falar-lhe umas verdades, porque ele merece E escuchar. neste momento, a sabedoria, a força disse o seguinte: hable com Deus estas verdades que você quer, porque muitas vezes a mulher tenta solucionar problemas por meio de suas emoções. Então, empieza a orar, quizás às vezes suplicando hasta el favor ou el cambio de alguém. Pero se uno lleva estas lágrimas delante de Deus, que de aí nós outros estamos falando do silêncio, esto de verdade traz a solução. Y una cosa que pasa mucho también es que a veces estamos hablando de mujer, ¿no? Entonces, a veces nosotras anulamos a la otra persona que está con nosotros, sea nuestra pareja, sea mi mamá tal vez, ¿no? O con la falta de respeto, a veces anulamos eso, porque nuestra mamá tiene autoridad sobre nuestras vidas, nuestro marido tiene delante de Dios autoridad, entonces a veces con esa cosa de querer hablar y hablar y hablar, anulamos la presencia de esa persona en nuestra vida. Y ese es este error que no podemos cometer, ¿no? De considerar lo que él habla, de considerar el momento que está pasando, de considerar la situación, porque todo pasa, así como queremos ser consideradas, entonces es empezar a considerar todo, para que tengamos el respeto en nuestro hogar, y hasta porque la Biblia también dice que tenemos ese poder de edificar. Tengo el poder de mantener la paz con mi mamá, el poder de mantener la paz con mi pareja, de mantener la paz en mi trabajo. Entonces es buscar esa sabiduría para que no tengamos la fuerza del brazo, la fuerza que el mundo nos impone, y sí la fuerza que Dios nos enseña a usar. Y a veces uno piensa así, pero yo voy a cuidar de todos, pero nadie va a cuidar de mí porque yo hago todo para todos y nadie cuida de mí, pero la característica que Dios dio para nosotras es eso, este poder, esta fuerza que Tai dice, yo puedo edificar mi casa o yo puedo destruirla. Entonces, no es que es falso, no es de la noche para la mañana, no es, pero nosotras tenemos esa fuerza que muchas veces el hombre no tiene, porque nosotras sabemos que la fuerza del hombre está en sus brazos, vamos así decir, porque su fuerza física. Sí, su fuerza física, porque él sale para traerle alimento. El alimento. Sí, y la mujer tiene esa fuerza de poner todo en su hogar, aunque a casa esté caos. Patas al aire. Sí, pero ella tiene esa fuerza y no es que nadie vaya a cuidar de ella. Y así, vamos ser sinceros que a mulher tem muitas tarefas para hacer. E nós vemos isso em Provérbios 31. E de verdade, a mulher fuerte, sim, dá conta de hacerlo, ¿no? Como você está falando, é de si. Nós somos assim, estamos aqui no telefone, estamos cocinando. Y ponemos la ropa para lavar y planchamos de un poquito. Temos esta capacidade, pero hoje é muito comum escucharmos a mulher falando assim: mira, eu não tenho tempo para nada. Incluso isto é uma característica de uma mulher forte aí fora, dizer para todos: não tenho tempo de fazer nada mais, porque tenho muito, vou ao ginásio, cuido de minha casa, cuido de meus filhos, tenho curso de outros idiomas, hago tanta coisa, tenho meu trabalho e se orgulha de isso, pero quando chega em casa exausta, agotada, uno se põe nerviosa com os filhos, não tem paciência com seu esposo, e de aí perguntamos: onde está a força? Também nesse sentido, muitas mulheres a vezes não têm nem esposo, não têm hijos, pero trabalham demasiado porque querem conquistar essa independência. E chegam na casa, estão solitas, estão frustradas porque dizem: eu não necessito de nada, e não conseguem, elas se
ven como mujeres fuertes, pero los hombres no quieren estar al lado de una mujer que totalmente, que hace de todo y no necesita de nada para él. Sí, y esa situación que usted estaba mencionando es que a veces ella cree que está haciendo todo afuera, pero cuando llega en la casa, ella ha hecho todo a perder, Sí. porque su fuerza principal no es hacer todo eso, ¿no? No es hacer el gimnasio, no es dar cuenta de todo afuera. La principal tarea es adentro de la casa, donde Sí. solo ella lo puede hacer. Sí. Afuera, otros pueden hacer tal vez otras actividades que ella hace en su trabajo, por ejemplo, pero adentro de la casa solo ella lo puede hacer. Entonces, no es que de nada vale, pero sí, yo tengo muchos quehaceres afuera, pero y adentro de mi casa, ¿no? Entonces, yo voy a dividirme un poquito, separar las cosas para tal vez fragmentar en más días y yo voy a dar más atención a mi casa porque allí solo yo lo puedo hacer, Porque la ¿no? mujer fuerte sabe mirar aquilo que es prioridad. Porque no es simplemente hacer de todo, hacer todo al mismo tiempo. No, ella sabe que es prioridad en su vida. Entonces, va a dar más importancia, va a dedicar más tiempo a esto. Sim. Ella consigue tener este discernimiento, lo mejor ¿qué es lo que mi familia, por ejemplo, necesita en este momento? ¿Será que yo salga y esté trabajando todo el tiempo? ¿Qué es que mis hijos necesitan de mí? ¿Qué mi esposa necesita de mí? Ella consigue percibir cuál es la situación y consigue poner prioridad principalmente para con Dios. Sí. Porque no sirve de nada que yo tenga todas las informaciones do que es ser una mujer fuerte, pero no voy a conseguir aplicar en mi vida todas esas enseñanzas si Dios no está en mi vida, si yo no hago de Él mi prioridad. E este é o tema que vamos falar agora. Força para obedecer. Esta é a mais grande força que a mulher deve buscar, tener, possuir, não? Ser forte a ponto de obedecer, aunque ella sinta vontade de fazer uma coisa, pero eu estou decidida, sou forte, vou vencer este desejo e de verdade hacer lo que es correcto, de acuerdo con la palabra de Dios. Y ¿no? es tener sensibilidad en cada momento. Lo que yo tengo que hacer ahora es callarme y orar, entonces lo voy a hacer. Ah, pero tengo ganas de hablar. Pero el momento no me pide para hablar, el momento me pide para orar, para observar, para, no sé, me va a pedir para hablar después, entonces lo voy a hacer. Es difícil porque nuestra naturaleza ya es hablar, ¿no? Sí. Ah, yo quiero hablar, comunicar Sí, y todo. Pero podemos, con Dios podemos, logramos eso, ¿no? Tener esta sensibilidad, entender que aquel momento no es momento de hablar, no es momento de actuar, no es momento de buscar una ayuda de una amiga, un consejo de alguien que está afuera de mi vida, porque cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo, Él nos da sabiduría, la sensibilidad para saber qué hacer en cada momento, ¿no? E às vezes a esposa, eres uma esposa que não tem essa atitude, pero às vezes Deus habla para ela, você tem que atuar neste momento. Sí. E se queda, ella se queda com receios, com Con miedos, miedo. pero o poder Sí. de obedecer está aí, não? Sí, y por veces el Espíritu Santo habla con uno, mira, yo no quiero que usted camine de este modo, yo no quiero que usted haga eso. Una voz muy tranquila, muy dulce, que es la voz del Espíritu Santo, pero uno por veces no es fuerte a punto de obedecer a esta voz, hasta porque muchas veces las consecuencias no son inmediatas, pero vendrán. Entonces, la importancia de uno poner atención en eso. Mira, yo sé hacer tantas cosas, yo dedico mi día haciendo tantas cosas, yo soy útil quizá para tantas personas, ayudo tantas personas, pero no logro obedecer una voz que el Espíritu Santo me habla. Y no es una voz de amenaza, ¿no? A veces en el trabajo, el jefe de la persona dice, si no haces eso, si no entregas ese trabajo al tiempo, te voy a demitirla. Ella tiene miedo de esto y lo obedece, pero la voz de Dios, como usted dijo, es una voz tan suave, tan dulce, no es una voz de amenaza, es una voz para nuestro bien. Y la mujer fuerte, ella consigue, ella tiene esta fuerza para obedecer. Y ni siempre la obediencia al principio es algo bueno que, Fácil. es muy tranquilo, lo voy a hacer. No, requiere un esfuerzo de nuestra parte, requiere, a veces duele cuando lo hacemos, pero la promesa seguramente se va a cumplir cuando uno obedece. Sí. Y esta fuerza debemos de buscar, ¿no? Y vamos a decir que sería una actividad diaria, ¿no? Porque las situaciones van a venir, principalmente cuando nos
nos proponemos a poner la palabra en práctica en nuestra vida. Entonces es ahí que empiezan las situaciones a aparecer, ¿no? El marido que es borracho parece que está más borracho. Sí. El problema que enfrentamos en el trabajo parece que los problemas aumentan, que se empeoran. Entonces ahí entra también la paciencia de decir, no, yo voy a seguir obedeciendo, ¿no? Lo que Dios me pide en esa situación es que yo no hable con mi esposo que está borracho, es que no hable con mi esposo que me está gritando, que me está así dejando la casa toda confundida, toda con mis nervos exaltados y todo. No es eso. Ahora yo voy a obedecer. Entonces, cuando nos proponemos a tomar esa actitud de obedecer la palabra, las situaciones parecen que van a empeorar, pero siguen el propósito porque sabemos que no es fácil, ¿no? Sí. No es fácil obedecer y nos proponer hacer aquello que, como usted dijo, no es algo inmediato. Va a requerer un tiempo, va a requerer hasta para que yo vea que de verdad yo logré. Yo sí yo pude hacerlo, ¿no? Incluso este processo que a pessoa passa, todas nós passamos várias vezes e vamos seguir passando, é para que uno de verdade conozca e tenha essa experiência de tornar-se uma pessoa de verdade forte. Incluso vamos terminar este tema hablando sobre a fuente desta fuerza, como lograr ter esta fuerza. Nós não somos fuertes por conta de temperamento bueno, não somos perfeitas para nada, temos muitíssimas falhas, pero donde buscamos las fuerzas para vivir lo que estamos hablando? En la palabra de Deus, que incluso vamos ler agora, que diz assim, Isaías 40, e no versículo 31, diz: pero los que esperam en el Senhor renovarão sus fuerzas. Es esto, esperar en Dios, creer en Él, porque desafortunadamente nós hemos visto muitíssimas pessoas que suportam a situação que estão vivendo, pero não suportam porque estão confiando, esperando em Deus, sino porque quizás não tenha outra solução. Eu vou suportar este matrimônio porque eu vou para onde? ¿Qué voy a hacer? Entonces, no sé hacer otro trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a quedarme aquí trabajando y en este trabajo que a mí no me gusta y se queda murmurando quizás, reclamando todo el tiempo, pero es diferente cuando uno soporta con esperanza. De ahí sim, la respuesta viene y esta es la fuerza que usted puede recibir de Dios por medio de la leitura de la palabra, de su estreitamento com o Espírito Santo. É uma fuente de força. Nossa vida espiritual é uma fuente de força. Então, incluso eu quero terminar invitando as mulheres que nos assistem, nos acompanham, para um evento especial que teremos, onde vamos receber aún mais compreensão da palavra e força para praticar. Sí, va a ser este 4 de abril a las 6 de la tarde aquí en la 625 Sur Bonnie Brae Street. Una reunión completamente cerrada solo para nosotras mujeres. Entonces invitamos todas ustedes, usted que es abuela, hija, que es mamá, que tiene una amiga, entonces invítelas todas para que estemos en esta reunión. Y también las redes sociales. Las redes sociales. No se olviden de curtir este video, de suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es Podcast con Ellas, y también de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, que es Pod con Ellas, y en nuestro Spotify, que es Podcast con Ellas. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Y compartir también este programa. Sí, por favor. Comparta con alguien que necesita, ¿no? Y ficamos por aquí. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Bye.